Jessica con K. Y yo soy Marian con K al final. Y esto es Ni terapia ni consejo. Y hoy es el capítulo número 2. Bien, lo cual es súper emocionante porque hoy vamos a hablar de algo, bueno, bonito Agridulce, y diría yo. agridulce, que es la reinvención profesional. Después de los 30. Bueno, en la vida adulta. Exacto. En la vida adulta puede darse en cualquier momento. ¿Pero qué consideras tú adulto? Bueno, no, diríamos que después de los 30, a partir de los 30. Después de los 30, que es cuando entras en ese blue, Exacto, en ese que bucle entra de tu crisis de 30 de qué voy a hacer con mi vida. ¿qué voy a hacer con mi vida? Y claro, cuando emigras es muy más difícil porque creo que ese proceso por lo general suele acelerarse. Más de lo que quieres. Sí. ¿Pero en qué sentido? Bueno, más que acelerarse es que yo creo, no tanto acelerarse, pero creo que es cierto que te obliga de alguna manera a replantearte otras cosas que estando en tu país de origen no te hubieses replanteado. Porque hubieses estado más cómodo. Entonces, digamos que te obliga el emigrar. Vale, te pone en situación de alerta y tienes que buscarte la vida de otras formas que quizás Exacto. no tenías planeado Ajá. si hubieses estado en tu país. Eso, por un lado. Y claro, entre eso y que vas creciendo, vas madurando y evolucionando como cualquier adulto, pues, bueno, obviamente cambias tus creencias, empiezas a cambiar de gustos y te das cuenta de lo que estudié no sirve para un coño. O bueno, no, lo que estudié probablemente no es lo que quiero hacer ahora. Vale, y ahí viene la pregunta que, Ujú. de pequeña, ¿qué te hubiese gustado? ¿Qué decía la Marian pequeña? Que yo cuando sea grande quiero ser... Yo quería ser superhéroe, no mentira. Eh, No, yo quería... A ver, es que yo pasé por muchas cosas. Yo quise ser médico, yo quise ser veterinaria, yo quise ser maestra. No, o sea, pero hay cuando era algo, niña. yo creo que hay algo de niño que tú siempre decías, o un niño suele decir, yo quiero ser, o a mí me hubiese gustado ser, que tú pasas la pubertad a los 12, los 15 y tú todavía sigues con la mentalidad de, yo quiero ser. Ah, no, yo creo que eso no... ¿No a mí- pasó? no pasó. O sea, de niña yo quise hacer muchas cosas Sí. y luego en la adolescencia quería hacer otras. Sí, probablemente estaba muy vinculado a que fuese con personas. Ok. O sea, yo creo que nunca me vi como que en una ingeniería o en temas, bueno, por ser más soñadora, o irme para el espacio. Ok. Creo que eso no me veía para nada y tampoco, sobre todo también porque no me gustaban mucho las matemáticas y yo sabía que eso tenía muchas matemáticas. Entonces, yo sé que era algo que tuviese que ver más que todo con personas, Ujú. pero no sabía exactamente qué. Creo que eso lo empecé a descubrir en la adolescencia. ¿Y tú? Yo siempre quise ser médico. Ajá. ¿Y qué pasó cómo fue ese viaje? No, ese viaje fue terrible. Pero también estaba ya reflexionando cuando dije, coño, vamos a hablar de esto en el podcast, que aparte de ser médico, ¿qué me hubiese gustado hacer? ¿Sabes qué me hubiese gustado hacer? ¿Qué? Actriz. Ah, sí. Sí. Me hubiese encantado Sí, sí, estar en que- la televisión. Sí, sí. ¿Sabes cuántas veces? No, ¿cuántas veces esta chama le pidió a mi mamá ir al casting de Somos tú y yo? Dios mío, yo creo que ahí se vio frustrada toda esta No te emoción. quedas O sea, yo hubiese sido Cheryl, ¿sabes? Ya, Yo hubiese ya. sido Cheryl. O O Rosemary, Rosemary, cualquiera ya. de las dos. Ya, bueno. Pero bueno, Dios sabe por qué hacen las cosas en este punto. Supongo, ¿no? Supongo. Pero no, yo nunca me vi en eso. Sí es cierto que me gustaba el tema de hablar en público y todo eso. De hecho, había una exposición y era como que todos mis compañeros, ay, no, qué nervios y tal. Yo como que, bueno, venimos a hablar de la fotosíntesis, somos el grupo número 5. A mí me encantaba ese. Ves, yo ahí ya es como que a mí me daba mucho fastidio. Además que nunca me preparé para las exposiciones. Siempre era leer 5 resúmenes, 5 líneas antes y ya la imaginación Ya. fluye. ¿Y cómo fue en la adolescencia, cuando estabas ya en el bachillerato? Bueno, mi bachillerato no fue tan bonito como lo recuerdo. El mío tampoco, no te preocupes. La verdad, de eso no lo vamos a hablar en este episodio.
Pero Cuando bueno, te tocó decidir, o sea, bueno, ¿qué vas a estudiar para la universidad? ¿Cómo fue? lo que pasa es que a mí me tocó una situación complicada en el país porque antes se presentaban diferentes exámenes para la carrera de medicina. Ujú, Antes tú podías entrar o por bioanálisis o por enfermería o ujú. medicina. Y yo decía, bueno, aplico a cualquiera, voy a aplicar a todos los exámenes, Ajá, farmacia, y después intentaré buscar el cambio. el cambio. Pero fue el año en que ¿Verdad? ¿Cómo fue unieron, eso? Ajá, unieron toda la parte de medicina en un solo examen. Y tú ponías al final del examen las áreas en las que tú querías estar. vale. Bueno, yo quedé muy abajo en el listado y nunca entré. Y fue como que, bueno, la verdad es que si no es para mí, no es para mí. Ujú. Y ya está. Y como tampoco sentí presión de mis papás de, tú tienes que estudiar eso porque es lo que te gusta, tú sigue ahí, tampoco lo sentí. Entonces, bueno, ¿qué hago? Me voy a buscar otra carrera que tuviera en relación a la medicina, por así decirlo. ¿Y qué empezaste a estudiar? Cuéntale a esta gente lo que es. Y ya Ella empecé, empezó. y empecé a estudiar. Me gustaría poder poner aquí un Psico- botón. Adivinen qué empezó a estudiar Jessica. Empecé a estudiar psicología. Ajá. Porque claro, yo me puse a ver el pensum académico y decía, bueno, neuropsicología y tal, y decía, why not? ¿Por qué no? Todo está bien, todo fluye, la psicología debe ser genial. Que no te mientan. Cuando lo haces en la católica, creo Ya, que da nunca... contexto a la gente. Claro, yo fui a la católica, ¿Qué es? una universidad privada en Venezuela. Ujú. La universidad es hermosa. Yo hasta el sol de hoy digo que soy ucavista de corazón, porque me parece espectacular esa universidad y bueno, la llevo en mi corazón. Pero ciertamente nunca me habían advertido que psicología en la UCAP Era es súper difícil. súper difícil, súper complicado. Y yo estaba en una época un poco loca, 18 años. Yo solo quería hacer amigas, rumbear, beber, ya, yo más nada. Y me conseguí con gente muy hermosa en mi camino, pero que estaban en el mismo son que yo, entonces tampoco No me quería, incitaban una gente que no mucho, quería estudiar. no me incitaban mucho a estudiar, la verdad. Y claro, yo entré a la católica y yo dije, yo me voy a meter en todo lo que sea. Yo fui la delegada del salón, yo intenté verdad. unirme a la parte política de Luca, pero no funcionó porque no sabía cuáles eran las conexiones, tampoco me lo busqué. Y de paso, ese 2013 hubo problemas con muchas protestas, Ya. se metieron mucho en la universidad, los exámenes eran un poco caóticos, saber cuándo presentas. El punto es que en la católica si te quedaban más de 4 materias, repetías el año solamente con esas 4 materias. Vale, yo pasé todas las de psicología, pero A las ver, normales no las pasé. ¿Qué fue Estadística, Ya. cultura general. Creo que historia de la psicología no la pasé y otra y nula. Todas las demás las pasé, todas las que eran neuro las pasé y esas no. Y bueno, yo dije, bueno, ya está, no pasé. Yo no me voy a pasar otro año más en la católica estudiando esto que no me gusta, no va a pasar. Y mi mamá me dijo, tú no te vas a quedar sin hacer nada, vamos a la Nueva Esparta. ¿Qué? Ni siquiera sabía que era la Nueva Esparta, no sabía ni siquiera qué quedaba. ¿Tú no lo habías buscado? Eso? No, yo fui y ya está. Y me dijeron, vamos a una Esparta y vas a estudiar ingeniería Pobre electrónica. niña, siempre han decidido por ti. Tú vas a estudiar ingeniería electrónica. Y yo, ¿por qué ingeniería electrónica? ¿Qué es ingeniería electrónica? Ingeniería electrónica, cuando yo no. Sí, yo tenía, y yo dije, no, ingeniería electrónica no, vamos a estudiar administración de empresas de diseño gráfico. Y que mi mamá y que a ti te gusta pintar, tú eres súper creativa, vamos a irte por el diseño gráfico. Y yo justamente cuando estaba inscribiéndome dije, ¿será que hago ingeniería? Hago ingeniería, hago ingeniería. Y yo, no, diseño es lo mío. Y no había cupo y empecé estudiando turismo. Ay, verdad. Pasé el primer trimestre de turismo y ahí fue cuando hice el cambio a diseño. Fue un viaje interesante en diseño, pero soy licenciada en Administración de Empresas de Diseño Gráfico y ya Muy está. Y bien. conocí a las personas que hoy son parte de mi vida, que es lo más bonito que saco de ahí y ya está. Me gusta el diseño, odio el diseño gráfico, pero aprendí mucho. Y bueno, me ha redireccionado al marketing y bueno, y ahora cambiamos.
¡Yay! Y ahora vas a hacer ventas. Y ahora vamos a hacer ventas comercial, porque la vida es así, uno no se puede quedar tranquilo donde está. Exacto. Es muy aburrida la vida, entonces hay que ponerle chispa, emoción, sazón. De esto tengo muchas cosas que decir. La primera. Bueno, no, primero mi viaje, porque claro, yo también creo que llegué también a la secundaria, al bachillerato. Y yo siempre quise estudiar comunicación, porque a mí lo que me gustaba era escribir, hablar, me gustaba el tema de publicidad, entonces yo me veía, era en eso. Pero, y también me gustaba mucho la psicología, era como mi segunda opción. De hecho, cuando hice ese examen vocacional, las primeras que me salieron fueron comunicación y psicología, o sea, que no estaba ni tan mal ese examen que te hacían de... No me acuerdo que me salió a mí. Y bueno, recuerdo que... Ajá, yo presenté, porque claro, cuando yo presenté en la universidad, sí, tú podías presentar por carrera, ¿no? Como fue Jessica. Y presenté muchas cosas. Y yo llegué a presentar para comunicación. De hecho, pero como mi papá no quería que yo estudiase comunicación porque me iba a morir de hambre, después descubres que con todo te puedes morir. Exacto, no importa lo que hagas, No importa sino lo que- cómo lo haces. Exacto. Y bueno, yo presenté geografía. Me acuerdo. Geografía y segunda opción comunicación, porque estaban en la misma facultad. Sí. Pero para comunicación había que presentar una segunda prueba. Había como una preselección. Pero bueno, yo pensé que no había quedado y tal. O sea, yo quedé en geografía. Y comunicación pensé que no había quedado. Y después fue al tiempo que revisé Ujú. y se había quedado para la preselección. Y yo dejé presentar comunicación en la central. ¿Y terminaste estudiando? Ah, no, bueno. Presenté también varias cosas, pero bueno, como yo no sabía sí lo sabía, mentira, sí quería hacer, pero lo que pasa es que yo quería complacer mucho a mi papá, porque para mi papá no estaba bien nada de lo que tú estudiases. Mi papá yo creo que esperaba unas hijas o médicos o ingenieros, yo no sé qué. O psicólogas. No sé qué coño capaz le hubiese dicho que quería psicología. Bueno, el hecho es que como él no estaba contento con ninguna de mis elecciones, dije que bueno, administración de empresas. Porque tenía como que un pensum. Administración para mí es la carrera de las almas perdidas. Todo el mundo con el que yo estudiaba quería estudiar otra vaina. Yo Aquí quería vamos ser a hacer médico. un corto y rebobinemos la parte en que Marian dijo que no le gustaban las matemáticas. Sobre todo también porque no me gustaban mucho las matemáticas y yo sabía que eso tenía muchas matemáticas. Continuemos. Y no, yo quiero estudiar arquitectura, y eso era una gente que no pudo estudiar lo que quiso y todos terminamos en administración. Entonces todos éramos unas almas perdidas en esa facultad. Y bueno, pero bueno, tenía como un pensum como que muy diverso después de los primeros 4 semestres, que o sea, son horribles. Y yo en tercer semestre, o sea, estuve a nada de cambiarme, pero me cagué. Porque claro, tenía esa vaina de que voy a perder el tiempo, es que esto habrá sido perder un año, Ay, año y sí. medio más, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi papá y mi mamá? Otra vez volver a empezar. Es que yo veía eso una tragedia a mis 19 años. Qué tragedia volver a empezar. Sí, ¿cuántas veces no me ha tocado empezar en mi vida? Oye, sí, cuando le dije a mi papá que tú, gracias a Dios tú estabas en esa casa, que yo le dije, papá, me voy a cambiar, me voy a salir del UCAP, dejo la psicología. Ay, no, que yo recuerdo, yo creo que mi papá me iba a desheredar, me iba a quitar el apellido, ¿cómo tú vas a hacer eso? Es como si le hubiese dicho, no sé, Sí. me voy de la casa, Sí, ya sí. vas a hacer más nada de mí. Fue el peor momento de mi vida y creo que de su vida también. Yo creo que hasta el sol de mi papá no asimila que yo soy graduada de la Nueva Esparta. Ay, ya. Qué deshonra. Qué deshonra. Qué deshonra. Pues la verdad yo estoy muy feliz de la universidad que me gradué. O sea, fue una decepción muy grande. Sí, sí. Pero bueno, Y bueno, claro, al final en mi caso le cogí cariño a mi carrera. Y bueno, yo también empecé haciendo marketing, empecé haciendo cosas comerciales, porque era lo que me gustaba, porque era la parte como que más creativa. Y estuve muchos años en marketing, hasta el 2018, más o menos.
Claro, porque ¿qué pasa? Después esta reina se muda para acá y claro, conseguía era trabajo, pero de pasante. Claro. De pasante y bueno, eran pasantías en marketing y bueno, por cosas de la vida yo me puse a hacer un máster en recursos humanos. Porque yo tenía que seguir estudiando el tema de papeles que les comenté la otra vez y yo dije, ay, recursos humanos, esto se ve más yo. Y dije, yo tengo que empezar a trabajar en recursos humanos. Es que la vida siempre lleva a las personas. La cabra tira pa'l monte. Qué buenos refranes te estás lanzando hoy. ¿Viste? Continúa. Y bueno, empecé a ver el tema de personas y yo, ¿qué coño? Yo tengo que irme por acá. Y fue cuando, bueno, se fueron dando las oportunidades, ¿ves? Porque cuando uno hace lo que quiere, la vida se va alineando. Cuando uno solita, se va alineando solita. Y fue cuando, bueno, me salieron estas oportunidades, que caí en esta empresa que me sacó los papeles y tal. Y me di cuenta de que me gustaba mucho trabajar con personas, hablar con gente, entender a la gente. Y en una de esas fue cuando, bueno, conocí el coaching. También a mí me hicieron coaching y dije, o sea, yo veía a mi coach, y que también es terapeuta, y yo le veía, yo tengo que hacer lo que hace esta mujer. A mí me encanta, yo quiero hacer yo quiero ser ella, con Eva. Ya. Yo quiero ser ella, y me encanta. Y fue cuando me formé como coach. Y claro, yo también he tenido, por eso decía que el hecho de emigrar junto a la adultez, de alguna manera ha acelerado como que, o ha propiciado ciertos momentos. Porque piensa que mi vida profesional ha sido un poco desastre aquí. Bueno, también la tuya. Como la de muchos, a ver. Al final no tienes aquí una red de contactos ni nada, entonces... Y claro, yo empecé este sitio de prácticas, me dieron el contrato, ya todo se empezaba como que a acomodar. Pero bueno, vino la pandemia. Y la pandemia yo lo llevé muy mal, me gestioné muy mal, estaba en una situación personal muy bastante oscura en ese momento. Y bueno, yo estaba muy quemada de mi trabajo. ¿Y qué hiciste? Bueno, fue cuando empecé a buscar. Fue en ese momento dije, vale, yo necesito buscar otro aire. O sea, ¿pero buscaste otro trabajo o hiciste algo externo a lo que tú haces? No, No. no. Mm, En ese momento, durante la pandemia, yo me enfoqué en buscar otro trabajo, que fue cuando tú te mudaste. Y también seguía buscando, o sea, porque estaba quemadísima. Lo que pasa es que yo en ese momento como que no tenía tampoco las herramientas para trabajarme yo y también como que no veía necesario, hoy en día sí lo entiendo que sí es necesario como que buscar una ayuda, bien sea de terapia o lo que fuese, para tú saber cómo llevar mejor ese tema del trabajo. es duro. Y no era una prioridad, porque tampoco es que yo ganase en ese momento muchísimo. Entonces, había que pagar la renta y demás, entonces esto era sí me lo podía permitir. Okay. Que sí lo hice en algunos momentos, pero no siempre. Y bueno, cambio de trabajo, era todo lo que yo quería, una posición súper chévere, un salario súper bien, me habían aumentado, no sé, como 60% el salario, o sea, ya está, la pegué del techo, vamos a triunfar. El éxito es para ti. A los 6 meses, despedida. Porque no, ellos dijeron que yo no encajaba en el equipo. Ok. Y también me molestó que ellos están en todo su derecho de decir eso, pero la manera en que se gestionó fue una mierda. Y claro, una persona que siempre ha sacado buenas notas, a mí nunca me quedó ninguna materia ni en el colegio, ni Lo en la viste universidad. como un fracaso No, y como yo asimilo este fracaso. ¿qué es esto? ¿Qué bolas esta chama? Qué fracasada, ¿cómo yo voy a fallar esto en la vida? ¿Cómo me van a despedir a mí? O sea, y aquí entra mucho el ego. Conseguí otro trabajo, buenísimo. Bueno, si el otro me gustaba, más todavía. Yo, nada, se me abría, esto es para mí, las puertas del éxito, aquí están. 6 meses después, vamos a hacer recortes, no necesitamos tanta gente en selección, porque hacía selección de personal. Chao. Y otra vez, en 1 año 2 despidos. Y ahí fue que estaba colapsada.
Vale, ¿cómo lo llevaste? Horrible. ¿Y cuáles fueron las herramientas que utilizaste para sobrellevar eso? Que yo no tuve ninguna herramienta. Ojalá yo hubiese tenido herramientas, pero no, yo estaba en ese momento. Yo al principio que no, todo fluye, todo va a llegar. Todo va a llegar, pero claro, a medida que iba yendo a procesos de selección, cada vez peor, peor, peor. O sea, y claro, yo tenía una narrativa súper negativa conmigo misma, de decirme, eres una fracasada, no sirves, hay mucha gente mejor que tú, porque recibía mucho descarte, que es lo normal. Pero claro, yo me alimentaba de eso y bueno, yo viví con mucha culpa, ese periodo que estuve de desempleo, sintiéndome súper mal, fue una época que me engordé también incluso, y que ya buscaba trabajo por desespero. Sin embargo, en ese momento fue cuando salió el tema de poder empezar a formarme como coach. Ok. Y cuando fue que hice esa formación dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Pero bueno, todavía como que tenía que seguir trabajando. O sea, yo seguí con el tema de que tenía que buscar trabajo. Y fue cuando conseguí este trabajo, que no, hagamos un minuto de silencio por ese trabajo. Que fue horrible en todos los aspectos. Y fue cuando me dio un ataque de ansiedad en la oficina. Pero claro, porque yo no sabía gestionarme. Y bueno, después de mucho tiempo parada fue cuando dije, vale, esta es la oportunidad de sacar esto. Vale, ¿y actualmente qué haces? Cuéntale a la gente qué haces. Bueno, actualmente, después de mucho tiempo de ir y venir, acompaño a mujeres en sus procesos de reinvención profesional y hago también orientación laboral. Ok, dime 3 herramientas fáciles, sencillas que puede tener una persona que se encuentra en pleno despido, que la despidieron y que no sabe qué hacer con su vida. Bueno, primero, mucha autocompasión, o sea, mucho amor, o sea, pasar su duelo como quiera, porque es súper importante, o sea, porque es muy doloroso, sobre todo por la relación que tenemos las personas con el trabajo. Después, creo que sobre todo regularte antes, o sea, como que no empezar a buscar ya inmediatamente, o sea, sé que hay un momento de desespero, pero por lo menos tómate un tiempo para estar bien, tú como persona, como que respirar y bueno, empezar a tomar las cosas con calma y decidir con conciencia. O sea, no tienes que elegir el trabajo de tu vida si no puedes permitírtelo, porque eso pasa. Pero bueno, por lo menos decir con conciencia, vale, ahora acepto este trabajo por esta situación, pero yo en verdad lo que quiero hacer es esto. Pero sobre todo, eso, hacerlo con conciencia de qué quieres hacer tú en verdad, dónde quieres estar y cómo tu trabajo te va a permitir vivir la vida que quieres. Eso, y buscar ayuda. O sea, y cuando digo buscar ayuda, no es que contrates una profesional como puedo ser yo o cualquier otra persona, también que te apoyes en la gente, te apoyes en tus amigos, en tu pareja, buscar una red de apoyo porque no, deja el estado de lucha porque no, ay no, que sí, que yo nací solo y voy a morir solo. No, porque la vida no es así, o sea, la vida es acompañada. Ok. Y tú de tus procesos, ¿cuál crees que ha sido el mayor aprendizaje hasta ahora en cuanto al trabajo? En cuanto al trabajo, Uh-huh. creo que te diría que el mayor aprendizaje que he tenido es darme cuenta que el trabajo es solo un puente para llegar a donde quieres. Eso lo aprendí por ti, gracias a ti. Porque uno se pone mucho en esa posición de víctima y de culpa, al fin y al cabo. Entras en Y mucha de culpa. desespero también, porque bueno, tengo responsabilidades de adulto que no quiero asumir, pero tengo que asumir. Totalmente. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Claro, si empiezas ese hueco de soy una profesional, cómo yo me voy a estar de camarera, o cómo yo voy a estar vendiendo en una panadería, o cómo yo voy a estar dependiente en una tienda, cuando yo soy una profesional, porque nadie me valora, y es esa búsqueda constante de las empresas y es ese rechazo constante Creo que te que hace eso- sentir... Creo que eso es mucho No te valoran. de los latinoamericanos. Bueno, no sé si de todos los latinoamericanos, pero por lo menos de los venezolanos sí. El tema de la titulitis.
Ya. Creo que eso es mucho de venezolanos. O sea, yo creo que aquí en Europa, o sea, está también visto el que trabaja de cajero como que el que trabaja. Hay mucho clasismo, sí, No sé, porque pero yo sí tengo amigas que más bien dicen lo contrario. como por ejemplo, Porque sí lo ven desde la parte del latino que llega acá y lo ven pues porque ha tenido la necesidad de... En cambio, el español, o sea, mis amigas españolas dicen que yo no pudiera estar en tu posición porque a mí sí me costaría trabajar. trabajar Ah, en otra cosa que no sea lo mío o en claro. un puesto que sea más bajo a lo que yo espero de Ah, mi claro, vida. porque En cambio, el los latino, porque privilegios. el latino está acostumbrado a, yo tengo que emigrar, tengo que echarle bolas a la vida porque tengo que Claro, pagar, tengo que mandar ayuda a mi familia. ya, Es a eso. Entonces no creo que sea tanto ya. el latino, sino Bueno, más el local, tú dices. 100%. Tú dices, no, 100%. yo esto sí lo he visto más en el latino. Lo que pasa es que, claro, uno ha cambiado mucho. Pero si te pones a ver, por lo menos en Venezuela, o sea, si hay como que, yo siento que es así, que había como que cierto clasismo, no, que este es el mototaxi, y claro, ya había, pero aquí no hay tanto. Bueno, pero es que no estamos hablando de qué es lo que tú sientes en cuanto a clasismo, estamos hablando del tema laboral. Ya, Tú en Venezuela haces tu profesión porque la haces porque creciste, es tu país. claro, Emigras aquí, te tocas la situación de que, bueno, tienes que homologar o no puedes aplicar a esto porque tienes que primero estudiar esto y te ya, buscas cualquier trabajo porque es lo que te funcionó, es lo que te está dando dinero, es lo que te está dando para claro, subsistir claro, aquí. claro, tienes Es lo razón. mismo que pasaría con un español que está Ya, aquí, ¿sabes? Va a buscar algo en relación a su carrera y se le va a abrir las puertas más rápido. ya. A eso me refiero. Ya, tienes razón, tienes razón. Sí, a veces yo pienso y hago algo muy mal y me comparo con Edu en muchas cosas. O sea, como que porque él le va bien en ciertas cosas y a mí no. Mm. Edu acá, mi marido. Eh, pero claro, después pienso que, claro, pero coño, él ha crecido aquí, él ha tenido estudios, él ha tenido, o sea, ha tenido como que su red de contactos acá y es como, ah, sí, es normal que le vaya bien, ¿sabes? Aquí ya voy a entrar en algo más ¿Qué? clasista. ¿Qué? Y es que eso es huevonada de que las mujeres y los hombres somos iguales. Ah, no, eso sí. Eso es mentira. Pero Porque, eso no es clasismo, eso es, bueno, que no sé. no sé cómo lo denominarían, Vamos a pero hacer debate de género. por lo menos, Simón, Ya, acá, Chiqui, bueno, el marido de mi ella. esposa. Chiqui El chamo con el que te el casaste. chamo con el que me casé. Chiqui se le han abierto muy rápido las puertas. Ya, Y ha tenido grandes oportunidades, ¿no ves? Y ahorita acabo de montar un restaurante. Entonces tú dices, coño, ¿qué pasó aquí si tú eres tan latino como yo, ¿sabes? Tú eres tan sangre azul y sangre sucia como yo. sangre sucia. Es humor, por si acaso. Entonces dices ¿qué estás haciendo tú que no estoy haciendo yo o que no estoy viendo yo? Vale, ¿qué crees que has reflexionado ahí? Es que sigo sin descubrirlo, pero sí te puedo decir que el hombre lo tiene mucho más fácil que la mujer. Vale, ¿dónde más has visto eso? Por lo menos con dos amigos, Fernanda y Ok. Adriana, por ejemplo. Ujú, A Adriana le ha costado mucho claro. encontrar su rumbo, encontrar su camino aquí, siendo migrante mujer. Fernando, ingeniero, homologó su título maravilloso, tiene unos puestos fantásticos. Claro, al fin y al cabo, gracias a Dios que tenemos buenas personas a nuestro lado, que son nuestra red de apoyo, pero Ya. como mujer te cuesta más. Como mujer te cuesta mucho más. ¿Y qué crees o sea, tú crees que, por ejemplo, a ella, o sea, ¿dónde tú has visto que claramente se le hayan cerrado puertas a ti o a ella o a cualquier otra mujer latina Sí. en comparación con hombres latinos? Es que creo saber lo que pasa ahí. El hombre, yo siento que el hombre desde pequeño sabe qué es lo que quiere hacer con su vida. Vale, puede ser que lo tengan más claro con... O sea, se le hace más fácil decidir qué quiere hacer. Vale. Y toman las carreras adecuadas a lo que quieren hacer. Sin tanto peo, sin tanto estrés, sin tanto qué dirá mi papá, qué dirá mi mamá, qué dirá la chica con la Sí, que es ando. Es verdad. como que yo quiero estudiar
corte y costura, porque se me da bien. Yo vestía corte y costura. Y resulta que el tipo terminó siendo un diseñador de moda rechísimo, haciendo vestidos de novia para, no sé, Es verdad que... pabellones. Entonces tú dices, coño, que sencillo. En cambio, la mujer se da más vueltas en escoger qué quiero hacer. Y si hago esto, pero entonces, ¿qué pensarán? Y coño, pero es que me están diciendo que eso no da dinero. Entonces, coño, no, yo no me puedo ir por ahí. Entonces terminas yéndote por cosas que al final terminas en un hueco, cayendo en un hueco después de los 30. Claro. Claro, pero ¿por qué? Es eso, porque la mujer, en general, y más las latinas, tenemos como que esta virtud de complacencia. Tengo que complacer a todo el mundo antes, tengo que honrar a mi padre y mi madre, porque esto los latinos lo tenemos mucho de... Sí, totalmente. No, el orgullo de mi papá y de mi mamá, yo tengo que ser la que Totalmente. plante bandera. Y claro, es como, los tengo que hacer sentir orgullosos y tengo que hacer tal cosa. Y tienes como que piensas más en la sociedad, no, es que qué dirán, es que yo tengo que estudiar esto, o sea, porque yo tengo que hacer tal cosa. Sí. O sea, siempre te pones muy de última. Exactamente. Ahí es donde vengo de que los hombres lo tienen más fácil y creo que es por su manera de ser. Sin tanto agobio, sin... Bueno, Ellos porque van fluyen, claro. simplemente No, fluyen. porque van más claro, es más claro, quiero hacer esto y lo hacen. Y claro, vives en una sociedad que es más permisiva Con el hombre. con el hombre, Hmm, pues adelante. exacto. Entonces, por eso ves a tantas mujeres después de los 30, ya no me gusta mi trabajo, ya no me representa lo que hago. Que ojo, Que no estamos también- diciendo que los hombres... Exacto, sí, vamos, o sea, en línea porque los conozco. Sí, no digamos que los hombres No pasan por esta estos situación. procesos, no, para no nada. estamos invalidando sus sentimientos. No está pasando eso aquí. Simplemente estoy diciendo que quizás la mujer tiene que ser un poco más hombre. No, Esa es simplemente... mi frase de hoy. La mujer tiene que ser un poco No, más para mí hombre. es simplemente que la sociedad tiene que cambiar No, pero yo sí pienso que... Pero es que no tenemos que ser más hombres. ¿por Pero qué? no estoy hablando de en cuanto a físico, No, inteligencia, no, pero, o sea, yo sé... En cuanto a fluir. Ah, bueno, eso sí, de Por eso, tomar tus decisiones. La mujer tiene que ser más hombre, el hombre es más bueno, yo le voy a echar bolas a esto porque es lo que me salió. Y las puertas Claro, y del porque lo universo, quieres- Dios, de lo que tú quieras creer, se le abren porque él fluye con lo que está pasando en su proceso. Ya. Más nada. En cambio, la mujer se mete en un hueco ella sola. Sí, totalmente. O sea, se mete en un hueco de... Pero es que no. Pero es que este trabajo es como que no me gusta. Pero sí, yo sé que lo necesito, pero creo que soy capaz de conseguir algo mejor. Entonces ese Y ahí tucu, vas, tucu, y ahí tucu, vas, tucu, pero ¿qué va a decir yo que he construido una carrera de tantos años? Y por eso cuesta mucho empezar de cero, sobre todo contra... Entonces somos nosotras mismas quienes nos invalidamos nosotras con Todo, nuestras propias sí. creencias y carreras. Sí, totalmente. Y después, si tienes hijos y eres madre, es que No, esto esto da es... para otro. Esto es, o sea... La maternidad. Esto es que aquí ninguna es madre, pero claro, nuestras amigas y yo, algunas de mis clientas son madres, y claro, es que es muy difícil salirse de ese rol. Es muy difícil salirse de ese rol y también, por lo menos en España, estás en un país que si no estás trabajando y quedaste embarazada, te jodiste. Te jodiste porque nadie te va a contratar No, embarazada. no, es muy por difícil. todas las consecuencias que vienen después de. Eso, bueno, en España y en Latinoamérica es peor. O sea, sí, el otro día hablaba de eso, de por ejemplo las vacaciones. Sí. Que, bueno, que hay países de Europa que tienen a veces más vacaciones o que la gente se quejaba de las vacaciones, no sé cómo era el tema. Y yo dije, ¿pero qué se va a quejar la gente? Sí, en Latinoamérica, o sea, y Venezuela todavía es uno de los países que tiene más vacaciones. En México creo que te dan 14 días o algo así. Ya. Bueno, pero es que ya ahí no sé, no sé. Sí. Tema de vacaciones no lo sé. Pero con y otros en países. cuanto a maternidad, pues lo mismo. Dentro de todo, España, o sea, es un país que es amable con eso. Pero en países de América en general, o sea, bueno, en Estados Unidos tienes un mes de baja de maternidad. Sí.
Un mes. Sí, y el papá creo que tiene 15 días, ¿no? Sí, o menos, o capaz ni tiene. Bueno, no sé. Sí, a ver, que en cuanto a la maternidad y vacaciones, claro. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, que nos vamos por las ramas. Sí. Claro, el tema de la mujer es que asume demasiados roles en su vida. Asume el rol de cuidadora, de salvadora. Entonces quiere ser como que perfecta en todo. Ujú. Nosotras queremos ser perfectas en todo. Queremos ser perfectas en nuestra casa, la pareja perfecta, la amiga perfecta, la profesional perfecta. Entonces, siempre te dejas en último lugar. Tú como persona, como individuo, siempre, porque tienes que cuidar todos los roles. La Jessica de su casa, la Marianne que es mujer del otro. Sí, exacto. Somos unas personas muy hormonales. Es como si tuviéramos la regla constantemente. Que en cada fase tú eres una persona totalmente distinta. En cambio, al hombre se le hace muy sencillo Sí. ser y mantener su rol, porque siempre es la misma persona. En el trabajo, en la casa, en todo. Casi siempre, sí. Casi siempre. Es muy difícil, sí. Exactamente. Entonces, sí, yo sí siento que debemos como mujeres ser un poco más como los hombres en ese Bueno, aspecto sí, en y ese fluir un poco más con las cosas que se nos están dando Ya. en ese momento. Sí, ayer estaba con una amiga y ella decía que una de las claves de la vida es decir más sí. Totalmente. Entonces, bueno, aquí también hay líneas, yo le dije, claro, pero para decir sí hay que decir también no. Tienes que aprender a decir muchos no antes de decir sí, porque hay no que... Sí, bueno, aceptar trabajos que son horribles, pero tú sabes que es horrible, pero igual, bueno, tú dices que no. El problema ahí es que, bueno, cuando hay una necesidad y tienes que tomar ese trabajo, pero si no existe tal necesidad, es como que, ¿por qué vas a elegir eso ahí? ¿Por qué eliges meterte en esos saraos? ¿Por qué eliges relaciones que te tratan mal? ¿Por qué eliges no poner límites en tu trabajo? ¿Por qué? Porque siempre tienes que decir sí, porque, o sea, siempre tienes que ser complaciente. Entonces, claro, cuando ella me decía lo de decir sí, bueno, sí, hay que decir más sí, pero tiene que ser muy consciente de a qué le estás diciendo que sí. Si estás diciendo ese sí con el culito apretado, no creo que quieras decir que sí realmente. Bueno, ya. Es que a eso vuelvo a quedar en lo mismo. Tienes ¿Será? que fluir. No, sí, también. Pero que tienes que fluir con lo que pasa. Y con lo que sientes. Con lo que sientes sobre todo. Sobre Porque todo con lo que nadie te- sientes. Porque, claro, está bien decir sí, pero si en el fondo estás diciendo no, ni de vaina quiero ir, Claro. o no quiero hacer esto, porque vas a Eso. decir que sí, Exactamente, tampoco te va a llevar a un lugar bueno. Y ahí no estamos fluyendo. exactamente, exactamente. Y es lo que pasa con el tema de las carreras y lo que creo que nos ha traído el día de hoy. O sea, al final yo no me dije sí a mí Hmm. hace años. Yo Cuando tampoco. Entonces, pero bueno, y el día que ya soy una mujer y que ya decido dónde quiero ir, pues, pero yo en su momento, o sea, yo me dije que no a mí misma y creo que ahí está la clave. Decirse que sí a sí misma. Y esto lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Porque las cargas familiares Uy. te hacen simplemente decir sí a todo y no saber cuándo poner límites y cuándo hacerle caso a lo que sientes. Bueno, sí, a las cargas familiares y a todo en general. Y bueno, las cargas familiares, amistades que uno siempre tiene que creemos que a lo mejor son positivas y realmente no No te son están nada. llevando para nada positivo. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Lo hablamos en el próximo capítulo. Vamos a hablar de las amistades y las cargas que tenemos desde pequeños. Con las familias y con las amistades. Así es. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.